Bienvenidos y bienvenidas a Rol Desenfadado, jugadores, directores y jueces de vuestros módulos y sistemas favoritos. Me acompaña Don Miguel, fiscal del Distrito Rolero, y yo soy vuestro humilde servidor, Carlos. Hola, Carlos. Encantado de estar aquí una vez más para defender o Condenar. condenar. Quiero decir criticar, pero no. Criticar también. Criticar, sí. A Delta Green. Delta Green, favorito del canal, un gran querido, sistema que nos parece muy bueno, pero que también tiene sus cosas malas, como todo. Como todo. Pocas, pero las tiene. Y en esta nueva época de rol desenfadado en la que vamos a ser cero benignos con las cosas que nos traen, recordemos que el juicio a Fe de Víctor Romero queda anulado porque Fe es inocente de ser un buen juego. Hay que decirlo en cada juicio para que la gente lo sepa. Fe se puede mejorar. Fe se puede mejorar. Fe está abriéndole la jaula ahora y están diciéndole: has quedado libre, muchacho. Alguien ha pagado tu fianza. Fe debería ser una novela. O sea, una historia corta, un relato. ¿Sabes lo que tendría que ser Fe? Un videojuego. Vaya. Vaya. Quien quiera entender, que entienda, ¿eh? Quien quiera entender, que entienda. A buen entendedor. Para los cojones. Pues Delta Green. Como siempre decimos, la evolución de la llamada de Cthulhu. La evolución natural. La evolución natural de la llamada de Cthulhu, como las cosas tenían que ir. Lo que tendría que haber sido quizá la séptima edición de la llamada de Cthulhu. Delta Green. Sistema porcentual. Prácticamente quien sepa jugar a la llamada de Cthulhu va a saber jugar a Delta Green. Lo que pasa que la gracia de Delta Green es que todas sus bondades no radican solo en su sistema, que también, ya hablaremos del sistema un poco más adelante, sino que introduce un lore que a mí me parece muy interesante para englobar todas sus partidas. Un lore y una acción que suele ser más local que global. Eso ya lo hablamos lo hablaba yo en el unboxing de Delta Green que tenéis aquí en el canal. Pero en el momento en el que las campañas dejan de ser viajar México, Asia, Egipto y acabar en el Himalaya parando una invocación que va a destruir el mundo y empiezan a convertirse. Hay un orfanato en ese pueblo que le está jodiendo la vida a los niños de medio Estados Unidos. O ese edificio está maldito, como puede ser en Impossible Landscapes, y las grandes campañas dejan de ser globales y pasan a ser un poco más locales. Bueno, es cierto que, por ejemplo, Ghost Seed, que la jugamos, sí viajamos por Estados Unidos. O sea, no salimos del mundo, pero sí viajamos por Estados Unidos. Pero igualmente la acción está muy comedida y si teníamos que parar a alguien en una ciudad era un niño, a un chiquillo. Eran distintos niños a los que tenemos que parar. Niños ya adultos, pero pasados niños. Si no hubiéramos parado la acción de God's Teeth, por ejemplo, pues las cosas habrían sido un poquito peor, pero el mundo acabarse no se habría acabado. Eso es cierto. Igual que en Impossible Landscapes, si no hubiéramos hecho nada en Impossible Landscapes, el mundo tampoco se hubiera acabado. Es cierto que la escala es menor. La escala es menor y eso permite que todos los mitos y todo sea lore y todo sea canon. Y el que todo sea lore y todo sea canon permite que la campaña que hay detrás de todas las campañas que se están jugando, o sea, la evolución de Delta Green, de cómo es parte del gobierno, luego sale del gobierno, se convierte en Majestic, y luego Majestic persigue a los Delta Green. Todo eso... Perdón. Todo eso hace que a mí me parezca muy superior a prácticamente cualquier llamada de Cthulhu. Corrígeme que si me equivoco, la llamada no tiene un canon. La llamada no tiene un canon, tiene, a ver, la ambientación de los mitos, pero claro, en el momento tiene una ambientación, un setting, pero no tiene un canon. Y lo malo es que casi todo se ambienta en los años 30. Entonces, en el momento en el que en los años 30 a lo mejor destruye a Nyarlathotep 20 veces, y ya es como, bueno, pues ya está. Nyarlathotep podría hacer esto todo el día. Sí. ¿Esto es todo lo que tienes? Pues eso, en el momento en el que
la llamada de Cthulhu, cada partida es su propio universo y yo creo que no tiene lógica que lo comparta con otras campañas. Por ejemplo, las máscaras de Nyarlathotep no tiene sentido que se comparta, pues yo qué sé, con lo Harapo del Rey o algo más. Una cosa muy buena, o que yo considero muy positiva de Delta Green, es el hecho de que de una forma u otra está interpretando a personajes gubernamentales o extragubernamentales, que invita a, obviamente, te pone ya en un contexto para la investigación, para sacar pistas y demás, pero siempre lo tienes que hacer de una forma en la que la gente, los inocentes, la gente a tu alrededor, el pueblo normal, no se percate de la presencia, no se percate de lo que está pasando. No puedes, invita a no ir a lo loco, de momento, porque no puedes llamar la atención, no puedes echar a arder un edificio, no puedes hacer una matanza de gente sin que no te persiga la policía, sin que no haya preguntas luego sin que no haya consecuencias para lo que ha hecho. Y eso es algo muy positivo, porque te invita a frenarte y a pensar cada paso que vas a tomar. Y ese juicio es la segunda vez que lo hacemos, porque la Sí. primera pues no quedamos satisfechos con cómo quedó. Pero Miguel en el anterior decía una cosa muy interesante, y es que en Delta Green todos los investigadores parten desde el punto de que lo sobrenatural existe y que hay cosas, y que si trabajas para Delta Green es porque ya has tenido contacto con esas cosas. Entonces no se da lo que pasa mucho en la llamada de Cthulhu, de El escepticismo. de fingir escepticismo y hacerte el loco, de como decimos en un short que sí que se ha subido a YouTube de ese juicio, de cuando entra a una mansión y está todo reventado y el tipo en medio de Londres tiene un arañazo de Biyaki que le arranca toda la caja torácica y tú tienes que decir, ¿qué será esto? Qué cosa natural, ¿no? Sí, y esto tiene que tener una explicación científica. Que eso se puede explicar en Delta Green también. Lo que pasa es que como Delta Green tiene también un enfoque más científico a todo lo sobrenatural, casi siempre se le va a poder intentar dar una explicación científica a lo sobrenatural. Pero ahorra mucho el fingir ¿qué será? En Delta Green la magia se llama hipergeometría. Sí, por ejemplo. Algo bastante, o sea, se le da un carácter científico a todo. Y sigue habiendo rituales, sigue habiendo cultos, sigue habiendo todo ese tema, sigue habiendo. Pero hay se es consciente de las presencias y de los seres extraplanares, pero se le da otro flavor. Otro enfoque. Otro enfoque, exactamente. Otro enfoque. Otro enfoque. Otra cosa muy interesante, y es que al ser personas que trabajan para una agencia gubernamental, y todo el mundo sabe cómo es el gobierno, le da una profundidad, muchas capas de profundidad a las historias que se pueden contar, porque al final se mantiene lo de que eres personas normales enfrentándose a lo imposible, pero tiene la profundidad de que se están de una forma u otra aprovechando de ti y que eres totalmente prescindible, y que si vives lo suficiente dentro de Delta Green acabas convirtiéndote en el objetivo de la siguiente célula. Tienes que gastar tu dinero, tienes que sacrificar tus relaciones, que eso ya ahora hablaremos, que es algo interesante. O sea, tienes que Delta Green, que a lo mejor eso creo que puede ser un punto negativo al que hablar, porque Delta Green asume, o sea, todo el miembro de Delta Green está ahí por el bien mayor, básicamente, y está, en teoría, está dispuesto a hacer más sacrificios de una persona normal para parar o para detener esas fuerzas sobrenaturales. Y como tú ya estás dentro del Delta Green, empiezas cada campaña dentro del Delta Green, se da por hecho que tú ya has aceptado el tener que salvar al mundo de esa forma. Es algo que, por ejemplo, en la llamada sí que tienes que decir, ¿por qué me voy a ir yo, siendo un profesor de Massachusetts con 80 años, a pegarme tiro a algún río en el Ucayali? Pues... Claro. Entonces aquí da... invita, o sea, Delta Green
que creo que puede ser es positivo y es negativo también, porque invita a los grises morales, pero no a los oscuros. ¿Vale? Tú puedes llegar a un punto, como nosotros al final de la campaña, que está aquí en el canal, podéis verla, al final de la campaña de Godstead, que intentas hacerlo todo bien, pero al final cuando ya estás contra la espada y la pared, dices, hay que hacerlo. Y el fin justifica los medios. El fin nunca debería justificar los medios, pero en este caso hay que hacerlo por el bien mayor y tú sacrificas una parte de ti por hacerlo. Esos son los grises, ¿no? En plan, puedo hacerlo mejor o puedo hacerlo peor, pero siempre el objetivo va a ser ayudar. Pero no se ven oscuro en Delta Green. Sí. Que en la llamada tampoco. En la llamada obviamente. seguramente se vean menos grises. En la llamada Sí. es todo bastante blanco. Exactamente. Pero me refiero, juzgándolo no en una comparación a la llamada, Sí, sino sí. como un sistema propio y un juego propio, no invita, o sea, no hay oscuro. Y hay dos facciones de Delta Green. A lo mejor sí se podría hacer un oscuro. Pero bueno, eso es simplemente. La opción está ahí. Al final, Sí. en los oscuros los podéis hacer vosotros, pero es verdad que tal y como están hechas las campañas, pues tienes que ser el bueno porque tienes que salvar el día. Yo, Al problemas final, el 90% de las partidas que jugamos. Sí, tampoco. Está bien. Se podría buscar esa profundidad de lo oscuro. Pero. Estoy rizando el rizo, ¿eh? O sea, sí, sí. Yo igual. Realmente que tengo pocas quejas con respecto al sistema de alimentación. Pero. Yo queja a la ambientación. Sí que le puedo encontrar. Como por ejemplo. El que muchas veces todas las partidas empiezan con un debrief en el que te citan en un sitio gubernamental y tienes que tener una reunión con tu superior en el que te pone el caso y te dice lo que es importante porque es como te enteras de la misión que tienes que hacer. Es como la forma de explicar a los jugadores cómo tienen que hacerlo. Y hay muy pocas veces en las que ese debrief se haga de una forma novedosa o interesante. Por ejemplo, en Godstead sí que se hace, que lo hace el debrief una única persona, de una forma extraña, y luego esa persona tiene que dar el debrief a sus compañeros, al resto de jugadores. Pero en el momento en el que juegas, a lo mejor 10 modulitos más cortos, y tienes que hacer 10 veces la de entráis a un edificio de correo abandonado. Entráis y hay un despacho con sillas que parecen de 20 despachos distintos y una persona que parece que ha vivido más de lo que tendría que haber vivido cualquier otra persona mirándoos y os dice, ojo, chicos, lo que os voy a enseñar no os va a gustar. Entonces, eso se puede hacer un poquito pesado. Una forma de solucionarlo, que es como lo hago yo, perdón, con los personajes conduciendo el coche, con la documentación del debrief en el asiento del copiloto y un pequeño flashback en lo que tú expliques rápidamente eso. Te ahorras media hora de sesión, que tampoco aporta mucho. Y el principal fallo que yo le veo, esto como digo, es una tontería de rizar el rizo que al final Sí. me da rabia que se aproveche menos, igual que tú con los negros, que estando la posibilidad ahí. Con los negros morales, ¿vale? Con los negros morales, sí, sí. Con los negros morales. Hay poco negro en Delta Green, ¿eh? No, igual que te pasa a ti con los negros morales, me da rabia de que están las herramientas ahí para hacer cosas interesantes y hacer un poco el tan odiado girito de lo que ya se conoce y que no se utilice. Pero, bueno. Lo que sí me parece que está mal a la hora de presentar el caso y la solución al caso es que casi siempre te van a decir en Delta Green y en los manuales, y si tú eres de los que siguen el manual al pie de la letra, te van a decir, ve aquí y para la incursión, cueste lo que cueste. Entonces cuando pasa eso, la gran mayoría de las veces te va a poner demoliciones 50, va a reventar el sitio y te va a ir sin hacer preguntas, porque realmente a Delta Green no le interesa que la información fluya de lo que está pasando, porque igual que en Vampiro la Mascarada, se tiene que guardar la mascarada, nadie se puede enterar, y cuanto tú menos sepa, mejor para ti, porque menos posibilidades tienes de convertirte en objetivo de Delta Green. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que jugando Observer Effect, que me parece lo mejor que tiene Delta Green de aventura corta, y de lo mejor que he leído yo de módulo de aventura de rol en básicamente para cualquier sistema. Tienen que ir a un sitio
Parece que se me está quebrando la voz de lo mal que fue la partida. Tienen que ir a un sitio y tienen que ver qué pasa allí. Entonces, esta gente fue, bueno, bueno, no te voy a decir la solución, porque quiero jugarla en el canal. Vale. Y entonces, pues lo que hizo ese grupo fue poner bombazos, reventarlo todo y así se soluciona el problema, sinceramente. Lo que pasa es que no te enteras de todo lo interesante que hay. ¿Qué es problema de los jugadores? Sí. Pero también es problema de que se incita a eso. De que está la opción. Está la opción. Y no solo está la opción, sino que se premia por lore, de cuanto menos sepan mejor. Y ya tiene más sentido matar, o sea, o destruir y no hacer preguntas que buscarla en... que investigarlo. Entonces es un problema, pero se puede solucionar igual dándole algún girito tú como máster. A ver, se puede solucionar tan fácil como... No, nosotros necesitamos la información, la catalogamos, la hacemos como el arca de la alianza en... Sí, en el archivo famoso. Claro, hacemos un archivo con todo esto que va a estar ahí para hacerlo por si vuelve a pasar, saber ya lo que se ha hecho y lo que tener ese registro. Tiene sentido, ¿no? El necesitar el documentar este tipo de casos para, por si vuelve a ocurrir, saber qué hacer. Y luego ya, cuando ya sepa lo que pasa, ya ponen las bombas. Pero primero, entérate. Sí, porque por ejemplo en Impossible Landscapes, que hay un edificio que al final tienes que quemarlo. Eso, nosotros íbamos a intentar averiguarlo todo. Pero Andresito nos contó que en una aventura que hizo él, el edificio ardió ese más pronto que tarde. antes de nada, ¿eh? Lo primero que hicieron fue echar orden. Y lo que pasa es que te pierden muchísimo y es una pena porque la interacción en los personajes y todo en Delta Green está como especialmente bien escrito. Y como es un giro a lo que ya se conoce de la llamada, aquellos que les gusta la llamada van a tener lo de sé que esto lo reconozco, pero no lo reconozco. Sé de lo que me está hablando, pero no veo los patrones que ya he visto en la llamada. Y eso hace que sea mucho más interesante. Igual para la gente a la que no le gusta la llamada, porque esto te dicen que vale, que la llamada, que de los mitos, pero le quitas todos los mitos, puede funcionar perfectamente igual. Es un expediente X con los mitos. Entonces, todas las virtudes que hemos hablado y esos tres problemitas. El problema de los negros, el problema de, sí. de tal y eso, el problema de cual. Eso de ambientación, claro. Luego, mecánicamente, también tiene sus problemas. También tiene sus cosas. Mecánicamente es muy similar a la llamada de tirar un D100 y sacar lo que tienes que sacar. Lo que pasa es que mejora el sistema de cordura añadiendo que tu personaje tiene distintas conexiones con personas, bonds, que los llaman ellos, enlaces, y en función de lazos, perdón, así. En función de tu trabajo puedes tener más o menos, de lo que tu tiempo de trabajo te deje. Y entonces cuando pierdes cordura tienes la opción de comértela y decir, vale, pierdo 4 puntos de cordura y como eso me los sanqueo. O reflejarlo en un ser querido. Y eso representa como me aguanto eso que me está haciendo sufrir y luego, cuando llego a casa, le pego una pata a mi perro o algo así. Y entonces su relación con tu perro se ve estropeada. Llego a casa y como he tenido un mal día investigando eso, le pego 4 gritos a mi hijo y se enfada conmigo y pierdo 4 puntos de bond con él. Solo puedes perder 4 puntos como máximo y eso se reduce de otra característica nueva que tiene Delta Green, que es la fuerza de voluntad, que es el cansancio. Que es como, eso no es lo suficientemente fuerte como para hacerte perder cordura, pero sí como para que te drene la energía del día a día. Y entonces, cuando pierdes toda la fuerza de voluntad, simplemente colapsa y te queda cansadito y te duerme. La fuerza de voluntad se recupera durmiendo y ya está, es muy fácil. Sí, descansando. Eso está muy bien. Muy bien. Pero hay una mecánica, la mecánica de los lazos me resulta a mí muy interesante y muy divertida de aplicar, pero en one shot no tiene sentido ninguno. O sea, en one shot lo que refleje y eso es básicamente un comodín para no comerte la locura transitoria que te des si te comes mucha cordura, ¿vale? Que es lo típico de que si te comes una cantidad alta y llega a un umbral, te da un bahío, te da algo. Sí, porque Delta Green tiene una cosa que se llama breaking points, que es cuando llega a cierta cantidad de cordura, llega a un breaking point y entonces pierde un hobby y lo sustituyes por un
por un problema mental. Sí. Que es algo también Por nuevo. una tarita. Por una tarita. Y eso está muy bien, ¿vale? Pero en partidas cortas, obviamente, sabemos lo que pasa. No le vas a sacar nunca todas las chichas a toda la profundidad que está dando esto. Y en partidas largas, me parece que las campañas deberían enfocarse. Que yo creo que un problema más de cómo se escriben las campañas, ¿vale? Deberían enfocarse alrededor de esta mecánica. No o sea, obviamente no toda la campaña alrededor de la mecánica, pero debería tenerse en cuenta. Me explico. Si nosotros en Impossible Landscape o en Godstead, cada noche o cada rato que teníamos, hablábamos con nuestra familia o con nuestros lazos y demás para reflejar un poco cómo se iba deteriorando esa relación, ¿vale? La primera noche, bien. La segunda noche, bien. La tercera noche, bien. Pero se volvía como el debriefing en principio de todas las campañas. Se volvía algo mecánico que ya hasta allá un punto que decía, bueno, pues llamo a mi mujer y le comento cómo está, pero no lo interpretaba. Creo que algo muy positivo sería el que fueran como policías, entre comillas, de que termina el día y dice, bueno, nos vamos, mañana seguimos con el caso, te vas a tu casa y puedes interactuar con tu familia así, hasta que obviamente te tengas que ir y ahí las llamadas tienen más sentido, pero has estado también jugando en casa. Esto está muy bien, esto está genial de hacer, genial de interpretar y genial de jugar, pero claro, a no ser que todos los jugadores sean de la misma familia, va a significar hacer una escena individual a cada jugador para interpretar esta cosa, que puede venir bien como un descanso, un interceso y demás, pero hay gente, entiendo que hay gente a la que no le gusta que se pare la acción, ¿no? Toda la trama para este descanso, pero creo que es algo muy necesario cuando mecánicamente que te están poniendo, que es que lazos que estás deteriorando, creo que es imprescindible y creo que las campañas deberían por lo menos invitar a eso, invitar a decir que los personajes sean de esta zona, que por eso lo han cogido, que los personajes sean de por aquí, que cada noche vayan a casa y se relacionen con no sé qué. Yo creo que, aunque no lo forzaran, pero yo creo que deberían invitar a hacerlo. Sí, al final también puede ser trabajo de máster, pero es cierto que si tienes que hacer una sesión con tu familia, hay 4 jugadores, cada jugador sea mínimo 5 minutos de escena del hogar, ya son 20 minutos que uno se tiene que esperar a que le toque. Exactamente. Que puede que muchas veces viene bien para descansar, para que el foco esté. Yo creo que es beneficioso porque es para que el foco esté exclusivamente en uno, para que le dé una profundidad al personaje que luego se va a reflejar a la hora de tomar las decisiones gordas y que te plantees de verdad cuando que tus lazos no sean un número más, que no sean unos puntos más que bajar, sino que te diga, ¿qué hago? Bajo mi relación con mi señora esposa y demás. Eso es algo que yo no cambiaría, sino que mejoraría en cómo se plantea en las campañas. Pero como tú bien dices, Carlos, puede ser trabajo de máster. No hace falta algo. Sí, no hace falta que sea algo. Al final eso es trabajo, creo que es trabajo de máster, pero es verdad que es un trabajo que tienes que llevar muy en cuenta porque tienes que ver todas las relaciones de los personajes, que suelen ser 3 o 4 o 5, sí, y ver qué puntuación tienen y representar muy bien cómo esa relación se va desgastando. Es mucho trabajo de máster, es una cosa muy difícil de dirigir. Y es cierto que... Pero que merece la pena. Que merece la pena porque es la gracia de Delta Green, porque son personas abandonando todo por un bien mayor, aun sabiendo que puede ser el último día que vuelvan a casa. Y es cierto que el tema de la cordura en one shots pues no tiene sentido, porque al final no va a perderla toda, reflejarla te la suda porque son familiares a los que no lo va a ver, y aunque reflejes toda la cordura no se va a perder. Así que yo he pensado que sería muy buena idea aplicar el sistema de cordura de Mothership a
Delta Green. Porque tiene una pérdida de cordura constante y unas tiradas que tienen más sentido a corto plazo. O sea, Mothership tiene un sistema de cordura que funciona muy bien para one shots. Así que lo recomiendo, que tenemos un vídeo en el canal, si queréis verlo, se explica un poco ahí cómo funciona. Pero ya está. A mí me parece de uno de mis sistemas favoritos, Delta Green. Una de mis ambientaciones favoritas. Me gusta muchísimo leer. No solo los módulos, sino también relatos que han sacado, porque es un mundo tan extenso que tiene sus propias novelas, sus propios relatos. Joder, perdona. Y es un lore y un mundo que me gusta leer. Me gusta descubrir poco a poco como persona, pero que me gustaría más descubrir poco a poco como jugador. Pienso que estoy trabajando para los buenos, pero luego me doy cuenta que estoy trabajando para el gobierno, que son los malos, y que están persiguiendo a los que son verdaderos Delta Green. Y todos los sucesos que se dan en la caída de Delta Green, en todo eso. Así que, without further ado, bueno, yo no tengo nada más que añadir. No, yo realmente a nivel mecánico, o sea, no tiene más. Personalmente, ya sabes lo que he dicho, personalmente hay mucha tira de cordura, aunque tiene una cosa buena, que es que te vas acostumbrando al. Que eso también, que te acostumbras a ciertas cosas porque claro, el personaje ya llega a un momento que ha visto demasiado. Cuando supera ciertas tiradas de cordura, creo que son 3 seguidas, hay 3 tipos de cordura. Por violencia física, por no poder hacer nada, y a lo sobrenatural. A lo sobrenatural no te puede acostumbrar, pero a la violencia y a... ¿Cómo se llama? Cuando no puede hacer algo. Inactividad, ¿no? Inactividad, como... impotencia. Me sé muy bien esa palabra. Cuando superas 3 tiradas de impotencia o 3 tiradas de violencia, te acostumbras. Y entonces lo que pasa es que ya no tiras tiradas de cordura. Bueno, eso se ve reflejado, por ejemplo, en el carisma, porque te vuelve una persona más fría a la que la violencia ya no le afecta. Ya, por supuesto, a nadie le gusta que le peguen un tiro a alguien en la cara y que tu compañero diga, pues vaya. Pues ya está. Y entonces lo que pasa no es que no pierdas cordura, sino que siempre va a perder el mínimo. Entonces no hace falta que hagas tirada de cordura, porque siempre va a perder el mínimo. Y eso es algo también bastante interesante. Y así que realmente son todo positivo. O sea, son mejoras, pinceladas que no tiene. Sí, que son pinceladas que al final, cuando tú diriges y juegas, ves y la solución es fácil. Claro. O sea, no tiene otro. Así que efectivamente, el veredicto es que es culpabilísimo de ser un buen juego. Culpable de ser un buen juego. Y yo diría que pena de muerte de ser un buen juego. De que probablemente sea uno de los mejores juegos de rol que hay ahora mismo en el mercado. Y si tenéis la oportunidad de jugar, yo si probáis Delta Green no creo que querréis volver luego a la llamada, a no ser que os guste mucho el tema de época, ¿vale? Pero si jugáis a Delta Green, a mí me ha pasado, si jugáis a Delta Green ya no queréis volver a la llamada. La llamada os sabe a poco, ¿vale? Además, Delta Green tiene ambientación de los 90, tiene ambientación de los 70. Vietnam, ¿no? También. Sí. Tiene ambientación actual, lo tiene todo. Y yo conocí mucha gente que ha jugado, a Pilar, jugamos con ella en Music from a Darknet Room, solo había jugado Dungeons, y le flipó la llamada, y ahora, le flipó Delta Green, y ahora dirige muchísimo Delta Green. Decir también, personalmente, los one-shot tienden a ser normales. Las campañas de Delta Green son lo que de verdad merece la pena. O sea, si queréis jugar un one shot para probarlo, con la llamada pasa igual. O sea, no he jugado yo un one shot de la llamada que diga me han volado la cara. El viejo terrible. Creo que el viejo terrible. El viejo terrible es buenísimo. Y bueno, todo lo de Tiny Zulu es para volverse loco. Es brutal, sí. Pero Delta Green, los one shot suelen ser más normalitos. O sea, no tienen una profundidad, no tienen nada. Hay excepciones como Observer Effect, que a mí me parece buenísimo. Claro, yo todavía no la he jugado, así que ahí no puedo. Pero Sweetness, la de la zombie, que no me acuerdo del nombre. Sí, Last in Last. Last in Last. Lover in the Eyes. Lover in the Eyes no son malos.
Music from a Darknet Room, pues tampoco. A ver, también. También, pero no son la experiencia del Delta Green. Para mí, no juegas de verdad Delta Green hasta que no juegas una de sus campañas largas en las que te puedes meter dentro de esa parte. Así que, si tenéis la oportunidad, a lo mejor el one shot para haceros al sistema, pero si os gusta la llamada, podéis saltar los one shot y zambulleros directamente en el mundo de las campañas. Si tenéis la oportunidad, jugad Nazi Muerto, escrito por Andresito. Buenísima. Que muy buena partida introductoria. Pero eso no es un one shot que yo considere. Es mejor que los oficiales. Es curioso, curiosamente es mejor que los oficiales. Porque Andresito sabe lo que hace. Sabe lo que habla. Y tenemos la suerte de que lo está trayendo a España de Beer. Así que ahora mismo tenéis para comprar el manual de la gente. Gratuito iba a decir. No, gratuito no. 40 palos que vale, pero bueno, pesado. Y en principio quieren traer el manual del handler, la pantalla, que cotizadísima, y con Noche en la Ópera, que es la primera recopilación de aventuras. Sí que recomiendo que no os compréis nunca la aventura suelta, los one shots sueltos, porque luego siempre salen en recopilatorio. Y a mí me da por culo porque tengo 20 one shots sueltos y luego sale en un recopilatorio que te mete una cosa adicional que no lo van a sacar en pequeñito. Y entonces, bueno, pues está bien. Bueno, pero eso es como todos los juegos de rol que son peseteros. Así que son peseteros. Al final te puede gustar mucho, pero de pesetero no se salva nadie. No se salva ni los dientes de Dios. Otra cosa a decir, perdonad, que los one shots, que si bien es cierto que no están a la altura de las campañas ni de coña, sí que intentan hacer cosas distintas cada uno. Cada uno te va a pillar. Algo te va a pillar por sorpresa, seguro. Que es verdad que en la llamada sí que se podía hacer un poco repetitivo. Al final era todo lo mismo. Sí. Ve al psiquiátrico, no sé qué. Tienen sus cosas. Lo que pasa es que para mí, sí, aunque sean. Sí, he dicho que están bien, o sea, son normales. Sí, pero que si los comparas con Impossible Landscapes o con Godspeed. Claro, tal, no es. No puede, no, imposible. Imposible. Lo Impossible Landscape es los campañones que tiene. Grandes los campañones que tiene. Hincarle el diente de Dios a las campañas. He matado a Carlos. Pues nada. Que sí, que Delta Green. Que culpable, que a la cárcel y a fusilarlo, a la silla eléctrica, que es lo que tengo preparado para poner aquí ahora. Un besito, un abrazo. Tenemos mucho Delta Green en el canal. Tanto juicios de los sistemas y de los sistemas de las campañas y muchas partidas. Así que nada. Dale un choquito. Y si compráis mucho es que van a sacar más en España, así que mejor que mejor. ¿Sí? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lucas, como diría Alfonsus, el jefe de Delta Green. Como dice Delta Green. Hasta luego, Lucas. Ay, que no te llamo, pues. Qué buena gente de Delta Green era chiquito la calzada, Esos triángulos verdes, que es la versión española. Qué pena que se lo quitaran de en medio. Sale demasiado. Adiós. El chiquito de la calzada es lo que pasa cuando pierdes toda la cordura. Sí. Cuando trabajas mucho para Delta Green, chiquito es lo que te queda. Tienes que ir a Japón. Te intenta ir a Japón para evitar la muerte, pero al final te encuentra. Nada, te encuentra. Fue a Riley. ¿Hemos cortado ya o sigue? No, sigue. Ah, pues corta. Adiós. Adiós.